¿Se recuerdan dónde estaba la lectura bíblica? Juan 5:39. Amén. Gracias, hermano Claudio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cierto? Las Escrituras, cuando Jesús les dijo las Escrituras, obviamente le habló a los judíos. Y de las Escrituras hablaba del Antiguo Testamento, profecías y todo eso. Pero, ¿hay alguna diferencia entre la Escritura y la palabra de Dios? No. Cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces hablamos, ¿cierto?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los dos juntos era ahora, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, también ahora hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿cierto?, de los dos pactos, ¿cierto?, de los dos testamentos, el Viejo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿por qué le dice escudriñar las Escrituras? Qué importante. ¿A quién le dice Jesús escudriñen las Escrituras? Le está hablando, ¿cierto?, a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley. Recuerden que cuando Jesús leyó el rollo, ¿cierto?, en Isaías, dijo en el fondo, esto habla de mí. Y ellos dijeron, no, ¿cómo va a hablar de ti? No puedes ser tan osado, tan atrevido. Esto no es para ti. Entonces, y Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, a ustedes, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Alguno puede haber dicho, ¿sabe qué, Jesús? O tú, Jesús, tu profeta, ¿cierto? ¿No será que eres muy egocéntrico? ¿No será que te crees muchas cosas que estás diciendo que en ellas, ¿cierto? Porque en ellos vamos a encontrar la vida eterna. ¿Por qué? Porque ellas son las que hablan de ti o que dan testimonio de ti. Y Jesús le dice, sí, escudriñen las Escrituras. Esas mismas Escrituras que ustedes tienen, escudriñenlas. No a modo de ley, no a modo de reglamento, sino a modo, ¿cierto?, de entender la voluntad de Dios con mucha humildad. Entonces, son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál será la respuesta de Jesús, ¿cierto?, para aquellos que leían las Escrituras y que leían la palabra de Dios, ¿cierto?, pero no conocieron a Jesús? Mateo 21:42 dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? Ahí Jesús les vuelve a decir algo. Entonces, en Mateo 21:42, ¿nunca leíste en las Escrituras? Y Jesús les comienza a hablar, ¿cierto? Durante 3 años y medio, escritura, palabra, aquel que permanece en mí, mis palabras permanecen en él, ¿cierto? Este es un hijo de Dios. Y dice, en otra también, Jesús le habla en Mateo 22:29, erráis ignorando, ¿qué? Las Escrituras. De nuevo Jesús les dice, y aquí Jesús los trató de ignorantes. Dice, erráis, se equivocan, van en otra dirección. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Mateo capítulo 22:29. Entonces, ¿pero qué pasa cuando, ¿cierto?, dejamos que Dios nos hable? ¿Qué pasa cuando nos acercamos con esa sencillez, con esa humildad? ¿Cierto? En Lucas 24:32. ¿Qué pasa? Pasa algo hermoso. ¿Se acuerdan los hombres que iban camino de Emaús y Jesús se le apareció, ¿cierto? Y se le acercó a ellos y les comenzó a hablar. ¿Cuál fue la conclusión de estos dos hombres? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él ¿cierto?, nos hablaba de las Escrituras? Y eso le tiene que pasar a todo cristiano fiel y verdadero, y que ama las Escrituras, que va a las Escrituras, que depende de las Escrituras, que no puede estar sin la palabra de Dios, que no puede vivir sin la palabra de Dios, que, ¿cierto?, que está sumergiéndose en la palabra de Dios. ¿Qué pasa con ellos, con esos cristianos que viven
¿cierto? En la palabra de Dios, ¿cierto? Que aman la palabra de Dios, dice que sus corazones arden, porque Dios es el que habla. Es Dios el que habla conmigo. ¡Qué hermoso! ¿Cuál debe ser nuestra oración al estudiar y meditar en la palabra de Dios? Lucas 24, 45. ¿Cuál debe ser? Lucas 24, 45. ¿Lo tenemos? Si alguien lo puede leer, por favor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aleluya. ¿Quién abre el entendimiento? Sí. ¿Cierto que Dios a través del Espíritu Santo? Es que no entiendo la palabra, no me memorizo la palabra, ni un solo versículo, me cuesta, me da sueño, me duele la cabeza, me duele la vista, no entiendo, leo y no entiendo. ¿Y cuál debe ser nuestra oración al estudiar y comenzar, ¿cierto?, al abrir la palabra de Dios? Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento. Y eso es una oración que a Dios le agrada. Porque estudiar la Biblia, estudiar la palabra, la Biblia, es conocer a Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Cierto? No se alegre, ¿cierto? No se gloríe el sabio, ¿cierto? En su propia sabiduría, sino que alégrese en conocerme a mí. Aleluya. Dios, me cuesta, tengo flojera. No tengo el hábito de la lectura bíblica. Por favor, ayúdame. Y Dios lo hace. Hechos capítulo 17, capítulo 17, versículo 11. ¿Qué nos dirá Hechos capítulo 17, versículo 11? ¿Cierto? ¿Qué dice ahí? Y si alguien puede buscar Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos 17, 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, ¿cierto?, cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. ¿Me entiende? Hablamos en la mañana con los centros de la escuela dominical con los adolescentes y la palabra ¿cierto? Leíamos ahí la palabra, ¿cierto? En cuanto a los falsos profetas, los falsos maestros, falsos profetas. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es una manera, ¿cierto?, de saber cuando un maestro, ¿cierto?, cuando alguien que enseña la palabra está errado, es falso? Y la respuesta obviamente fue, ¿cierto?, la doctrina. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de Berea? Le dijeron a Pablo, pásenos su enseñanza, ¿cierto? Pásenos las escrituras y después de 2 o 3 días le vamos a decir si realmente puede seguir enseñando o no. Entonces la iglesia tiene toda la autoridad, no para colar, no para criticar ni juzgar, no, sino para verificar que el mensaje que está escuchando, que está recibiendo, está de acuerdo a la palabra. ¿Usted puede escuchar un mensaje en la radio? Sí. ¿Usted puede escuchar un mensaje en internet? Sí. ¿Puede escuchar un mensaje ¿cierto?, en un programa televisivo, ¿cierto?, cristiano? Sí. Pero ¿qué tenemos que tener, ¿cierto?, el cuidado? Tenemos que tener la misma actitud de los hermanos de Berea. Todo llevarlo a la escritura, a compararlo con la palabra de Dios. Amén. En Hechos, ¿cierto?, 18, 24, que obviamente estaba ahí mismo, Hechos 18, 24.
Dice así, ¿cierto? Entonces llegó a Éfeso un judío llamado, ¿cierto? Ya lo había visto, Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hechos capítulo 18, versículo 24. No, pero eso es para los que tienen el don. Pareciera que es el don de leer la Biblia. Parece que algunos tienen el don de leer las Escrituras. Parece que algunos tienen el don de tener hambre y sed de la palabra de Dios. No, es para todos. Es para toda la iglesia. Y todo aquel que, ¿cierto? Que tiene, ¿cierto? Que se empapa de la palabra de Dios, ¿cierto? Va a ser igual que Apolos. Va a ser, ¿cierto? Una persona poderosa en las Escrituras. Solo Escritura. Solo gracia. Solo Dios. ¿Cierto? ¿Quién dijo eso? Solo gracia, solo Escritura, solo palabra, solo fe. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Martín Lutero, ¿cierto? Entonces, bien, Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cierto? Antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué entonces nos sirve la Escritura? ¿Para qué fue escrita, fue dejada también la Escritura? Para que por medio de ella tengamos, ¿cierto? Consolación y esperanza. Hemos encontrado consolación en la palabra de Dios muchas veces. ¿Cierto? Se ha fortalecido nuestra esperanza en la palabra de Dios muchas veces. Y hasta que todo esto, ¿cierto? Hasta que todo esto termine con nosotros, la palabra, la escritura, ¿cierto? Seguirá siendo nuestra consolación y nuestra esperanza. Gloria a Dios. Ahora, ¿desde cuándo se tiene que comenzar a enseñar la palabra de Dios, ¿cierto? Al individuo. ¿Desde cuándo es usted? Según Timoteo, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 5. Segunda de Timoteo 3, 5. 15. ¿Desde cuándo? Y Pablo dice, y da testimonio, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿cierto?, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo entonces hay que, ¿cierto? Hay que enseñar la palabra de Dios, las escrituras? Desde niño. Entonces, cuando la palabra de Dios está en nosotros, ¿qué sucede? ¿Cierto? Primera de Juan 1:10. Vamos a ver el tiro, ¿cierto? Primera de Juan 1:10. Cuando la palabra de Dios no está en nosotros, ¿cierto? ¿O por qué? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando cuando la palabra de Dios no está en nosotros? Según 1 Juan versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, ¿cierto? A Cristo mentiroso. Y su palabra, las escrituras, no están en nosotros. O sea, no, ¿se acuerdan del dicho el padre Gatica? ¿Cierto? ¿Quién era el padre Gatica? Porque este predica y no practica. Y no practica. Pero aquí está dicho de una forma, ¿cierto? Al estilo bíblico, teológico. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Podemos confundirnos. Y mucha gente, ¿cierto? Mucha gente puede predicar la palabra y estar en pecado. Incluso usar la palabra, ¿cierto? Para justificarse. Para justificar su pecado, ¿ya?
Qué tremendo. Entonces, la palabra, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la palabra de Dios, a la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Número 1, hay que creerla. Número 2, hay que honrarla. Número 3, hay que amarla. Número 4, hay que obedecerla. Número 5, hay que guardarla. Número 6, hay que pelear por ella, ¿cierto? En Judas, versículo 3. ¿Cierto? Número 7, hay que predicarla, como dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Y número 8, hay que estudiarla. Esa es nuestra respuesta, ¿cierto? A la palabra de Dios. Y ahora vamos a ir al versículo, es como a esta lectura que es realmente clave. ¿Por qué es importante guardar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios? Y vamos a ¿cierto? A Deuteronomio, capítulo 32, versículo 46-47. Por favor, vamos todos allí, porque este es como el corazón, ¿cierto?, de este mensaje. Deuteronomio, ¿cierto?, versículo 46, o sea, capítulo 32, versículo 46 y 47. O sea, ¿cuánto les costaba, cierto, del principio nombrar este libro? Pero a mí, cuando era niño, la gente se reía, me costaba nombrar este libro. No sé a cuánto les costaba, pero a mí me costó, cierto, un poco nombrar este libro. Lo decía calmadito. Deuteronomio capítulo 32, versículo 46 y 47. Vamos a poner mucha atención, ¿cierto? A lo que Dios, a la exhortación, ¿cierto? A lo imperativo de Dios en este caso. Y les dijo, aplicar. Nos vamos a cambiar esa palabra por, ¿cierto? Por fijen en su corazón, ¿cierto? A todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y ahora viene el 47. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Del 47 vamos a sacar el centro, el núcleo, ¿cierto?, del versículo, que dice, ¿cierto?, es vuestra vida. Del versículo 47 sacamos el núcleo, ¿cierto?, la palabra clave, es vuestra vida. Guardar la palabra de Dios es vuestra. ¿Solamente para mí? No. También. Imagínense la ordenanza que Dios dio. La vida depende de la palabra de Dios. Nuestra vida depende de la palabra de Dios. Este no es cualquier mandamiento, amado. Este no es cualquier exhortación. Esta es la vida misma. Dice, no es, porque no es cosa vana. No es cosa, ¿cierto?, sin sentido. No es una cosa común. No es una cosa, ¿cierto?, simple, simplista. No es una cosa insignificante. No lo miren, no es una cosa pequeña guardar mi ley. No, porque de eso depende vuestra vida. La palabra de Dios no es una pequeñez o algo insignificante, ¿cierto? Es una cuestión de vida o de muerte. Si tratamos las escrituras, ¿cierto?, como algo insignificante o como palabras, ¿cierto?, inútiles, ¿cierto?,
perdemos la vida, incluso nuestra vida física depende de la palabra de Dios. Porque por su palabra fuimos creados. El Salmo 33, 6. Hebreos 11, 3. Y Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Hebreos 1, 3. Y nuestra vida espiritual comienza con la palabra de Dios. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1, 18. Hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Primera de Pedro 1, 23. No solo empezamos a vivir por la palabra de Dios, sino que también continuamos viviendo por la misma palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, 4 y Deuteronomio capítulo 8, versículo 31. Así que nuestra vida física es creada, ¿cierto? Es creada y sustentada por la palabra de Dios. Y nuestra vida espiritual también es vivificada y sustentada por la palabra de Dios. De hecho, la Biblia no es una palabra inútil, ¿cierto? Insignificante. Ciertamente, amados, es la vida misma. La base de todo gozo es la vida. Nada es más fundamental que la simple existencia, ¿cierto? Nuestra creación y nuestra preservación. Todo se debe a la palabra de Dios. Por eso mismo, por ese mismo poder, Él ha hablado en las Escrituras para la creación y el sustento de nuestra vida espiritual. No sé si ha entendido esto, pero la palabra de Dios tiene más que un significado y una importancia para nuestra vida. Es de vida o muerte. La palabra de Dios nos sustenta. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios nos enriquece. La palabra de Dios nos da, ¿cierto?, nos da gozo. La palabra de Dios es nuestro pan. La palabra de Dios es nuestra luz. La palabra de Dios, ¿cierto?, es nuestro camino. La palabra de Dios, ¿cierto?, es Dios mismo para nosotros. Jesús dijo, cuando coméis este pan, ¿coméis de quién? De Jesús. Este maná, ese maná que vuestros padres comieron, ahora viene siendo este pan del cielo, es Jesús. Cuando comemos de la palabra de Dios, comemos de Jesús. Nos alimentamos de Dios, de Jesús, porque dice, lejos de mí, nada podéis hacer. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que come, o sea, que sale de la boca de Dios. Al profeta Dios le dijo, cómete todo el rollo. Cómete toda mi palabra porque te va a hacer bien. ¿Tenemos hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Cuál es mi plan de lectura anual? O es más, ya estoy trabajando, ya estoy leyendo mi plan de lectura anual. Aquel que no ama la palabra no puede decir que ama a Dios. Porque la palabra es de Dios y la palabra, las escrituras, son de Dios. No podemos decir que amamos la Biblia, ¿cierto?, y no la leemos. No podemos decir que amamos la Biblia y no sabemos dónde está. Un pastor fue a almorzar a la casa de unos hermanos, ¿cierto? Le sirvieron algo rico y precioso. Pero después que el pastor se fue, la hermana se dio cuenta que le faltaba una cuchara. Y como el servicio, ¿cierto?, había sido, pero
por no decirlo, el mejor servicio, ¿cierto? Esa cuchara, eso, ¿cierto? Ese tenedor, ese cuchillo, pero realmente el mejor de lo mejor. Entonces la hermana le dolió y dijo, el pastor me llevó la cuchara. Y la hermana guardó eso en su corazón por mucho tiempo. Pasaron los meses y ¿sabe lo que hizo la hermana un día? Invitó a almorzar al pastor de nuevo a la casa. ¿Cuál era la intención de ella? Preguntarle por la cuchara. Por eso lo invitó de nuevo. A la vuelta del año le invitó. Y estaban almorzando y habían terminado de almorzar y la hermana ya no podía más y le dijo, pastor, la primera vez que usted vino se me perdió una cuchara. Y ese día, y quiero saber, pastor, ¿qué pasó con la cuchara? El pastor dejó de comer, ¿cierto? Estaba ahí bien, ahí terminó. Y la quedó mirando, le dijo, hermana, es verdad. Es verdad. Dijo, dígame dónde está la cuchara. Y el pastor le dijo, se la guardé en la Biblia. ¿Dónde estaba la cuchara? En la Biblia. ¿Había leído la hermana la Biblia durante el año? Increíblemente hay gente que va a la iglesia todo el año y no toma la Biblia. ¿Por qué? Porque se acostumbró a que le dieran, ¿cierto? Siempre de comer. Pero tenemos que aprender a autonutrirnos por la palabra del Señor. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que tener hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Es imposible, ¿cierto? Es imposible decir que amamos la Biblia y defendemos la Biblia ¿cierto? Y algunos les compran un forrito y la marcan y todo. Pero hay que leerla, hay que creerla, hay que amarla. No, la verdad es que el cristiano no debería vivir, no podría vivir un cristiano sin la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es oportuna para cada día. La palabra de Dios, ¿cierto? Es clara y precisa para cada circunstancia. Es Dios hablándome. Entre más leo la Biblia, más conozco a Dios. Entre más leo la Biblia, más me acerco a Dios. Entre más leo la Biblia, más ciudadano del cielo, ¿cierto? O sea, siento que soy más y más ciudadano del cielo. Entre más leo la Biblia, ¿cierto? Siento que soy más de arriba que de acá. Entre más leo la Biblia, me enamoro y amo más a Dios. Entre más leo la Biblia, ¿cierto? Conozco y puedo saber lo que Dios piensa y quiere de mí. No puede un cristiano vivir sin leer la Biblia. No puede. O sea, es ilógico. Es ilógico. Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué os parece que allí encontraréis la vida eterna? Que Dios nos dé, ¿cierto?, ese amor por su palabra. Independientemente que somos iglesia bautista, independientemente que seamos bautistas, que los bautistas, ¿cierto? Siempre se le dicho que es gente de puro libro, los cabezones, puro conocimiento. Independientemente de eso. Porque los luteranos también son estudiosos de la palabra de Dios, los presbiterianos también. Las iglesias históricas son, ¿cierto? Han sido basadas, han sido, ¿cierto?, formadas en la palabra de Dios. Independientemente de eso, todo cristiano, por el simple hecho de ser cristiano, ¿cierto?, fiel y verdadero, debe ser un amante, un paladín de la justicia, o sea, de la justicia, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios, ¿ya? Tenía un escrito de Charles Spurgeon, Moody. No sé si alguien conoce a Moody, ha leído algún libro de Dwight, ¿cierto? Dwight Moody. Moody fue obviamente un gran evangelista, ¿cierto? Incluso ahí en Estados Unidos hay institutos
¿cierto? Seminario bíblico, el seminario, ¿cierto? Bíblico Moody. Y Moody dijo lo siguiente, ¿cierto? ¿Cierto? La Biblia te alejará del pecado, pero el pecado te alejará de la Biblia. Entonces, ¿qué dijo Charles Spurgeon? No sé cuánto han escuchado de Spurgeon, Charles Spurgeon. Dijo lo siguiente. Okay. Charles Spurgeon dijo, nadie envejece nunca para la Biblia. Ese libro se hace más amplio y profundo con los años. Charles Spurgeon. Ahora, ¿cuál es su definición de la Biblia? Yo le podría decir, ¿cuál es su definición de la Biblia? Porque de tanto leer la Biblia, uno llega a tener su propia definición. ¿Cuál es la suya? Yo le voy a compartir mi definición, que la palabra de Dios es, ¿cierto? Cada versículo de la Biblia es oportuno para cada día. Esa es mi definición, que cada versículo de la Biblia es oportuno para cada día, porque yo lo he vivido, porque lo he experimentado, y esa ha sido mi definición. Tengo otras, pero esa es mi definición, una de las que más me gusta, de que cada versículo de la Biblia, de la palabra de Dios, es oportuno, es claro y preciso para cada día. Así como el maná del cielo, ¿cierto? El maná del cielo era preciso, oportuno para cada día. Los días martes estamos estudiando ¿cierto? La palabra de Dios. Ya vamos en Corintios, 2 Corintios capítulo 3. ¿Y qué manera de aprender, amado? Ahí estamos siendo avivados por la palabra de Dios. Estamos siendo edificados en la palabra de Dios. Estamos siendo, ¿cierto? Enriquecidos, fortalecidos, limpiados por la palabra de Dios. Dice Jesús, dijo, vosotros ya habéis sido limpiados por la palabra. ¡Qué hermoso! Entre más leemos la palabra de Dios, más nos limpiamos. Y hay sanidad. Hay un testimonio real de un predicador que fue sanado por medio de la palabra de Dios. Él estaba pasando momentos tormentosos por años. Por años él tuvo problemas, ¿cierto? De tormento, psicológicos por años, hasta que encontró, ¿cierto? En la palabra de Dios versículos claves que le ayudaron a salir de eso, a ser libre. Dice que él fue sanado leyendo la palabra de Dios. Eso significa que la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, ¿cierto? La palabra, amados, tiene poder. Pero para que ese poder sea efectivo, hay que leerla con hambre, con fe. Yo sé que Dios me va a hablar hoy día. Señor, háblame hoy día. Señor, háblame hoy día. Señor, háblame. Que pueda afirmar mi corazón hoy día en tu palabra. Que pueda, como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Dios a través del apóstol Pablo, que la palabra de Dios, la palabra, la escritura, la Biblia, more en abundancia en vuestros corazones. ¡Aleluya! Esta palabra debe morar. Como a mí me dijo un predicador cuando era un adolescente. Me dijo, tú tienes que ser Biblia. Tú tienes que ser la Biblia. Porque yo le dije, la verdad es que íbamos a estudiar la Biblia y se me había quedado la Biblia en la casa, la verdad se me había quedado en la casa. Salía apurado con la guitarra y se había quedado le dije, la verdad es que no traje la Biblia. Y me dijo, tú tienes que ser la Biblia. Tú tienes que ser la Biblia. O sea, tú tienes que almacenar la Biblia, viejo. Tú tienes que tener la Biblia en tu corazón y en tu mente. Y eso es lo que hay hombres que han leído la Biblia, ¿cierto? La leen 3, 4, 5, 6, 7 veces al año y la estudian. Se puede leer, ¿cierto? Con un par de horas se puede leer toda la Biblia completa.
pero estudiar, ¿cierto? Y meditar la palabra de Dios, fácilmente le puede dar, ¿cierto? La puede leer 9 veces al año, la palabra de Dios. Y hay hombres que llevan 50 años de ministerio y todavía siguen sacando de este pozo inagotable que es la palabra de Dios. Estamos estudiando en la escuela, ¿cierto? En la escuela dominical, en la clase de adultos, ¿cierto? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y caramba que aprendemos. Y tenemos cada vez que quedamos, ¿cierto? Se nos hace cortito en la escuela dominical. Así como los estudios bíblicos, se nos hacen cortitos porque la verdad es que empezamos, Dios nos empieza a hablar por medio de su palabra, nos empieza a hablar y llegamos a la conclusión de que no hay mucha, o sea, no hay diferencia, no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. No hay. Es que los hebreos, los israelitas eran realmente porfiados, eran gente de dura cerviz. Pero la palabra, ¿cierto? No, es un espejo. La palabra nos enseña a mirarnos a nosotros mismos. Y a través de estudiar la palabra, nosotros vamos entendiendo por qué el pueblo, por qué los hebreos, los israelitas eran así. ¿Por qué Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra? No es que Moisés tenía un carácter manso, sino que llegó, ¿cierto? Un proceso. Llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Ahí entendemos por qué Dios tuvo que actuar así con su pueblo. Y entendemos que Dios nos habla. Dios, ¿cómo este pueblo puede ser tan duro? Vieron realmente vieron las 10 plagas, las cosas que hicieron, pasaron el Mar Rojo, iban con duda, pasaban rápidamente de la fe a la duda, pasaban del cántico a la queja. Cantaron el cántico de Moisés cruzando el río, ya habían pasado 3 días y ya empezaron, oye, esta agua está amarga. Y Moisés le dijo, bueno, no estaban cantando hace 3 días, estaban cantando la victoria de Jehová y ahora, ¿cierto? Están reclamando. ¿No han visto tantas maravillas? ¿Acaso Dios no puede endulzar el agua? ¿Acaso Dios no nos puede dar agua para tomar? Pero ellos no. Iban de la fe a la duda, del cántico a la queja. Así de rápido. Y uno dice, ¿cómo la gente puede ser así? Viendo tantas maravillas y todavía siguen, ¿cierto? Gente de dura cerviz. ¿Y dónde está lo grande de esto? Lo grande es que también nos ponemos a la par de ellos y los entendemos. Pero eso, ¿cierto? A través de la palabra nos va hablando a nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta tarde? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es ¿cierto? La invitación? Hágase un lector de la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, medite la palabra de Dios, guarde la palabra de Dios, cumpla la palabra de Dios, ¿cierto? Vivamos la palabra de Dios, vibremos con la lectura bíblica. Apartemos tiempo diariamente, disciplinadamente, estrictamente, celosamente, sagradamente para la palabra de Dios. Hágase un plan de lectura. Ya me voy a leer un capítulo de este libro diario. Tome su lápiz, tome un cuaderno y le aseguro que puede estar con todo ese capítulo todo el año porque es un pozo inagotable la palabra de Dios. Pero deje aparte tiempo. Es que a mí la verdad no tengo tiempo. Yo me levanto ocupado y me acuesto ocupado. Entonces haga una lista de las cosas que hace durante el día. A ver, hago esto, y ahí se va a dar cuenta que hay cosas que pueden ser reemplazadas. Hay cosas que a lo mejor no son para ahora, hay cosas que a lo mejor no son importantes. Pero que Dios hay que pedirle a Dios que ponga el querer como el hacer en nosotros. Conozca a Dios a través de la palabra.
el martes. O sea, una iglesia que ama la palabra es una iglesia viva. Una iglesia que ama y que vive la palabra es una iglesia, ¿cierto? Es una iglesia que aprende a caminar en santidad. Una iglesia que ama la palabra de Dios, una iglesia que entiende la visión de Dios. Una iglesia que ama la palabra de Dios es una iglesia que ama. Una iglesia de fe. Es una iglesia fuerte. Es una iglesia que tiene autoridad. Es una iglesia que tiene, ¿cierto? Es una iglesia que tiene sabiduría. Es una iglesia empoderada. Es una iglesia, ¿cierto? Elocuente. Porque sabe la palabra, pero también la maneja y también la vive. Y la practica. Ah, pero es que yo me sé poquitos versículos de la Biblia. Bueno, esos poquitos versículos, pongámoslos por obra. ¿Qué dice Juan? Dice, amados, no amemos tan solo de palabras, sino de hechos. Yo me sé 2 o 3 versículos nomás. Bueno, esos 2 o 3 versículos los quiero vivir. ¿Qué significa vivir la palabra de Dios? ¡Wow! Cuando comenzamos así, la verdad que nos cambia todo el panorama. Dios, enséñame a vivir tu palabra. Enséñame a amar tu palabra. Porque tu palabra es verdad. ¿Es dura? Sí. Dura es tu palabra. ¿Quién podrá cumplirla? Y Jesús dice, bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ahí dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo ser un cristiano fiel y verdadero? Sí. ¿Puedo ser un hombre que ama la palabra de Dios? Sí. ¿Puedo ser un hombre espiritual de verdad? Sí. ¿Puedo ser una mujer espiritual de verdad? Sí. ¿Puedo ser un hombre conforme al corazón de Dios? Sí. ¿Puedo ser una mujer conforme al corazón de Dios? Sí. Y después ve al otro paso. ¿Puedo? Sí. ¿Tengo? Sí, tengo que serlo. Me urge, es necesario. Ahora, no es tan solo sacar la deducción o la conclusión. Sí puedo. Vamos al otro paso. Tengo. Es urgente. Porque cuando lleguemos allá arriba, ¡wow! Tú eras Jesús. Y Jesús decía, bueno, ¿y no me conociste a través de las Escrituras? ¿No me conociste a través de las Escrituras quién era yo? Amado, pidámosles a Dios pasión por su palabra, hambre de su palabra. Y le aseguro que cierto que su cristianismo, que la manera de ver el cristianismo va a cambiar y mucho, y va a ser un cambio radical. Y los días martes, la verdad que va a estar lleno el estudio bíblico. Los días domingo en la mañana va a estar lleno porque vamos a tener hambre y sed de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me instruye, me anima, me disipa. Con la palabra de Dios, cierto, se me van los temores. Cuando estudio la palabra de Dios, se me van las dudas. Cuando me sumerjo en la palabra de Dios, aumenta y crece mi fe. Cuando me sumerjo, cierto, en la palabra de Dios, en la historia de Dios, en lo que Dios ha hecho, cierto, desde Génesis y va a ser hasta el Apocalipsis, me gozo. Cuando leo el Apocalipsis, digo, gracias, Señor, y digo, igual que Juan, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. Cuando estoy en la palabra de Dios, ahora estamos estudiando ciertos libros de Éxodo y vamos cruzando, ya cruzamos con Moisés, ya no, y no nos mojamos porque pasamos por tierra seca. Y llegamos ahí donde está el agua amarga y vimos cómo la gente estaba reclamando y también vimos cómo Dios proveyó. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Cuando nos metemos en la Biblia y en la palabra, nos metemos, ¿cierto?, dentro de la Biblia y vivimos lo que está en la Biblia. Estamos con Corintios, estamos con el apóstol Pablo recorriendo las iglesias y enfrentándolos con los problemas que hay en la iglesia de Corintios y estamos allí llenándonos, empapándonos de fe a través de la palabra, a través de la Biblia. Amar la Biblia es amar a Dios es amar su palabra, no va nada separado, no puede ser separado. La misma urgencia y necesidad que tengo para alimentar este cuerpo corporal, este cuerpo, ¿cierto?, es la misma urgencia que necesito para alimentar mi cuerpo espiritual. Mi espíritu necesita de la palabra de Dios. La iglesia necesita de la palabra de Dios, no adulterada. La verdadera, ¿cierto?, palabra de Dios. Esa que parece dura, como dijo el profeta, parecía
parecía como miel, pero cuando llegó a mi estómago, la palabra de Dios es más viva, es viva y eficaz y más cortante, ¿cierto? Que espada de doble filo. Que penetra, que corta, que discierne. Esa es la palabra de Dios. ¿La necesitamos? Sí. Si su espíritu pudiera responderle, cuando usted le pregunta, ¿necesitas palabra de Dios? Si su espíritu pudiera responderle, ¿qué le diría? Si su alma pudiera responderle, ¿qué le diría? Oh, no te llenes tanto de esto. Por favor, no me des esto. Dame palabra. Yo no quiero estar viendo esto. Yo no quiero estar viendo esto. No quiero estar escuchando esto, diría mi alma. Dame palabra. Juan Cortés, dame palabra, dame Biblia, acércame a Dios, límpiame. Mi alma necesita paz. ¿Dónde la encuentro? En la palabra del Señor. Mi alma necesita sanidad. ¿Dónde la encuentro? En la palabra del Señor. Mi alma necesita aprender a adorar a Dios. ¿Dónde le voy a enseñar? A través de la palabra. Que Dios les guarde, amados, que Dios les bendiga y quedan cariñosamente invitados, ¿cierto? Los días martes al estudio bíblico a las 7 de la tarde, ¿cierto? Estamos estudiando la poderosa, ¿cierto? Y eterna. Quiero levantar